Buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos al Centro Cultural de España en Guatemala. Es un gran gusto tenerlos por acá. Es un gran honor también contar con este panel y la presencia también de muchos protagonistas de la historia nacional en esta sala. De alguna forma todos somos protagonistas, pero hay veces que hay que tomar ciertas avanzadas. Pues es un gran gusto tener acá a Manuel Montorio en esta conversación, que está de visita en Guatemala y va a presentar el libro precisamente que tiene el título de este conversatorio, que es La perplejidad del Quetzal. Es un análisis bastante profundo sobre una ruta que en algún momento se marcó el país hacia un modelo, luego de una debacle social, política, de violencia y que dejó un lastre de tristeza y detrás, ¿verdad? Y bueno, este proceso fue algo que se lo contaba precisamente a Manuel, que viendo el libro, lo que pude leer de él, era todavía retomar alguna ruta que en algún momento se ha extraviado, ¿no? Manuel va a conversar con Gustavo Porras, uno de los precisamente protagonistas de esta historia, uno de los que estuvo detrás de todos estos acuerdos de paz, que lo pensó, que visibilizó esta posibilidad, y nuestro heroico editor Raúl Figueroa, que pues estábamos hablando que en su catálogo ya en FIG, que ya llega a los 200 libros, pues está básicamente lo más reflexivo, importante del pensamiento crítico, histórico, social de Guatemala. Entonces los dejo con este panel que va a conversar acerca precisamente de ese libro y todas las posibilidades y cosas que de alguna forma nos interesan del proceso de la paz. Entonces, bienvenidos y gracias. Hola. Buenas tardes. Acompañar a este nacimiento, a esta presentación en Guatemala de la perplejidad del Quetzal, la construcción de la paz en Guatemala, es para mí como un momento de retorno, de renacimiento, de metamorfosis, una mariposa que sale de la crisálida, un quetzal que ve la luz e inicia su vuelo, ¿no? Y estamos aquí para acompañarle en su despegue en los cielos de Guatemala y en el mundo. Y en ese sentido digo que es una metamorfosis, es un renacimiento, porque de alguna manera yo me fui, ahora va a ser 20 años, de Guatemala, pues con una tarjeta de visita que decía segunda jefatura de la Embajada de España. Y ahora vuelvo pues como persona, como Manuel Montorio, que en su momento como diplomático ha intentado escribir con la vida en el mundo, en concreto en la construcción de la paz en Guatemala. Hubo muchos momentos que compartí con personas que estáis aquí, pero que después de eso la vida también le ha ido escribiendo en él pues la reflexión, la experiencia de la construcción de la paz, y pues fruto de una dedicación académica a lo largo de los años, pues ha dado lugar a este libro, ¿no? En el marco de una dedicación, en mi caso, pues entre 1987 y 1999 a la participación o aportación de España en los procesos centroamericanos, primero desde el Ministerio en Madrid en la respuesta de la Unión Europea y de la cooperación bilateral de España a los acuerdos de Esquipulas, estando destinado en El Salvador durante la negociación y ejecución de los acuerdos de paz salvadoreños entre el 90 y el 92, y después siguiendo desde México las rondas de negociación en Guatemala, y después estando aquí en la ejecución. A partir de ahí, pues de alguna manera decía también que hace ya 3 décadas que puse por primera vez el pie en Guatemala, en enero del 89, para la preparación de la conferencia San José V entre la Unión Europea y Centroamérica, ¿no? Y esa reflexión pues se ha ido reflejando en este libro que ahora ve la luz, ¿no? Y de alguna manera, pues yo creo que toda escritura es como un agua que se va acumulando y en determinado momento hay
una compuerta que hace que fluye, ¿no? Y estos son una serie de ensayos escritos a lo largo de los años, pero fue el 20 aniversario de los acuerdos de paz que me llevó al reto de plasmarlo en un libro, ¿no? Y en un libro porque en el fondo yo ahí, para explicarlo, recurriría a María Zambrano, ¿no? Porque María Zambrano nos dice que la juventud es la edad en que uno se afirma frente al otro, y la madurez es la edad en que uno se afirma frente a sí mismo. Y en ese sentido, esto es más una reflexión frente a mí mismo de lo que creo que me ha enseñado esta vinculación a la construcción, o sea, a la acción y la reflexión sobre la construcción de la paz en Guatemala. Pero María Zambrano nos decía también que el presente, de hecho, no existe, sino que vivimos entre el presente del pasado, la memoria, y el presente del futuro o la esperanza. Y este es un ejercicio también de alquimia, de intento de transformación de la memoria en esperanza. Es un libro, yo diría, un conjunto de ensayos, de intento de explicación a la manera de Michel de Montaigne sobre el proceso de paz de Guatemala, pero también sobre la paz como proceso, sobre la paz y el ser de Guatemala y el caminar de su y sus nosotros, o del nosotros de Guatemala que camina junto en la historia. Y para eso, para aproximarnos inicialmente a este libro, yo diría, o que lo que ofrece, si lo tuviera que definir, es que por un lado el libro ofrece un itinerario analítico para aproximarnos a la construcción de la paz en Guatemala y también una reflexión en la perspectiva del tiempo y del siempre. Un itinerario analítico más allá del contenido que tenga cada uno de los capítulos como propuesta de cómo aproximarse a la paz en Guatemala. Y yo creo que esa propuesta, en parte lo hemos comentado con Gustavo en las conversaciones que hemos tenido ya sobre el libro, diría que es una propuesta en gran angular, porque sitúa la comprensión de esta construcción de la paz en la perspectiva más amplia del tiempo. Yo diría que se remonta al propio origen de la constitución de Guatemala como sociedad y como Estado, y tiene como hilo conductor la problemática de la construcción del Estado y en el espacio por que inscribe este intento, esta necesidad, este reto de construcción de la paz en Guatemala en la dimensión regional y global. Y en ese sentido Centroamérica es el marco y al mismo tiempo la solución. Yo diría que es un libro que de alguna manera lo último que está escrito es el primer capítulo, y el primer capítulo es un fin que al mismo tiempo es principio, y el itinerario analítico pues es el que parte del segundo capítulo. Y digamos la aproximación, y ahí pues si hay interés después en el diálogo puedo profundizar, pero la aproximación por etapas sería en primer lugar abordar la problemática de la construcción de estados viables en Centroamérica, desde una perspectiva histórica, con las cuestiones estructurales que están en su definición, el legado precolombino, el legado español y luego pues la propia historia de la vida centroamericana, primero en las Provincias Unidas de Centroamérica y después de los estados independientes, las grandes fases que han determinado esa problemática de viabilidad del Estado, pero también los actores, los factores, las cuestiones internacionales para sacar una serie de conclusiones sobre estos retos de viabilidad del Estado. Más allá, digamos, de que lo llamemos construcción de la paz, de la democracia y el desarrollo, lo primero que hay es una necesidad de contar con un Estado viable. En segundo lugar, o la segunda etapa en este itinerario analítico es una aproximación a Esquipulas II, proceso de Esquipulas y la pacificación regional. En el fondo, creo que Esquipulas reivindica una cuestión que a veces se olvida, pero incluso aquí están las propias matrículas de toda la región. Pone cualquiera de las matrículas de los vehículos, de las placas de los carros, El Salvador, Guatemala, bueno, todos son los estados centroamericanos parte de esta Centroamérica histórica. Y también esa reivindicación, hay una reivindicación de esa dimensión regional hacia adelante como
que la asunción de la dimensión centroamericana puede ser parte de la solución, y también una realidad previa, que es que por la confluencia de los conflictos nacionales y el conflicto global este-oeste, la crisis centroamericana se había regionalizado y su primera instancia de solución es regional, ¿no? Y por tanto hay una aproximación a ese proceso del cual a su vez nace el propio proceso de Guatemala, que en su inicio es una aplicación en Guatemala del proceso de Esquipulas, ¿no? A partir de ahí vendría el tercer capítulo, la perplejidad de Quetzal, tesis y lecciones sobre la construcción de la paz en Guatemala, que explica o aborda el reto, las fases de la negociación y la ejecución de los acuerdos, sobre todo la ejecución en la perspectiva de la comunidad internacional, y los acuerdos como una película que de hecho en su contenido, en el fondo, los acuerdos de paz o todo acuerdo de paz son unos papeles, unos documentos que se pueden convertir en tres cosas potencialmente: en constitución y leyes, o sea, en otros papeles que formen parte del ordenamiento jurídico, en políticas públicas que transformen a su vez la realidad, o en unos documentos que no se ejecutaron y que sirven también para que los académicos y los ensayistas escriban por qué no se pudieron ejecutar, ¿no? En el caso de Guatemala, yo creo que por la participación de los actores, que fue muy amplia, de toda la sociedad, porque también fueron acuerdos de principios y mecanismos que lo que hacen en la fase de ejecución es abrir espacio para que otros actores relevantes puedan contribuir a definir, digamos, o desarrollar los principios que se marcan en los acuerdos de paz, pues es un proceso que contó con la participación, gracias a esa fase posterior, de todos los actores significativos de la sociedad guatemalteca. Es decir, igual las partes no representaban suficientemente, por ejemplo, a las comunidades indígenas, pero los acuerdos creaban una serie de comisiones en que sí que estuvieron representadas las comunidades indígenas, y por tanto lo que sale de esas comisiones sí que tiene esa legitimidad o esa participación, y también pues son unos acuerdos, digamos, de paz positiva, en que diseñan, yo diría, no sé si decir una Guatemala ideal, pero sí es un diagnóstico de la agenda de la problemática estructural de Guatemala con unas propuestas de solución, ¿no? Bueno, ahí se abordan también un análisis de cómo y por qué se ejecutaron, en qué medidas se ejecutaron y qué lecciones podemos aprender de esa negociación y ejecución de los acuerdos. Y en último lugar, este proceso analítico termina con un capítulo dedicado al proceso de incorporación de la ONG y a la construcción de la paz en Guatemala, porque por un lado ese es un elemento esencial y definidor de la paz, ese es uno de los legados indiscutibles de este y de cualquier proceso de paz, y bueno, pues había una organización que optaba por la lucha armada como vía de acción política. Eso dejó de existir y hay una incorporación, y también porque yo en concreto fui uno de los representantes de la comunidad internacional, en nombre de España, en la Comisión Especial de Incorporación de la ONG a la legalidad, y por tanto también, en fin, creo que tengo una experiencia de haber vivido ese proceso por dentro, que también pues supone algo que compartir o que aportar. Pero también creo que el explicar cómo desarrolló su labor esta comisión también puede ser algo representativo de cualquiera otra de las comisiones de los acuerdos de paz. Pudiera ser la comisión de fortalecimiento de la justicia, o la comisión sobre alguna de las comisiones que haga sobre temas indígenas. Yo explico esta porque es la que también, por un lado, porque es una cuestión definidora de la consecución de la paz, y por otro porque es aquella de la que tuve una experiencia directa, ¿no? Pero más allá de la explicación del proceso de paz, yo creo que hay una asunción de la paz como proceso.
En el fondo, el reto de la construcción de la paz en Guatemala no solo explicar unos acuerdos de paz, es decir, que en determinado momento de la vida política de Guatemala pues hay unas organizaciones que optan por la lucha armada como el uso de la violencia como vía de acción política, y eso pues al final lleva a una mesa de negociación en que hay una representación de las partes que producen unos papeles cuya ejecución e interpretación por la sociedad pues lleva a que deje de existir esa lucha armada, sino que la paz también es un proceso y está en construcción, ¿no? Y en ese sentido, para entender la construcción de la paz en Guatemala, de hecho, yo empiezo el libro, porque cuando me planteé ya escribir definitivamente el libro, me vino una frase de Rolando Morán, que se la escuché varias veces en las negociaciones, que decía, digamos, cuando el proceso duraba, porque las negociaciones duraron mucho, Gustavo vivió la recta final, pero él decía, no, llevamos 10 años, la guerra ha durado 36 años, llevamos 10 años negociando y podemos negociar 10 más. A nosotros lo que nos importa no es el tiempo, sino el contenido, ¿no? Lo importante de la paz es el contenido. Nosotros vivimos en el tiempo maya. Y bueno, ese nosotros vivimos en el tiempo maya, yo creo que da una dimensión pues de una referencia a la cultura y también a la historia de Guatemala, ¿no? Y de hecho lo que intenta precisamente el primer ensayo, el primer capítulo, es más allá de la reflexión sobre el porqué, el qué y el cómo del guión de la película, de los acuerdos de paz y su filmación o la ausencia de filmación de ciertas escenas que estaban previstos en ellos, la reflexión más amplia sobre la obra de teatro colectiva que interpretamos en Toda vida en sociedad, sobre el escenario, los actores, el argumento, las ideas subyacentes y las cuestiones que definen la vida colectiva en la polis. Yo creo que esa es una reflexión que se tiene que hacer toda sociedad, ¿no? Y ahí radican también las razones de la perplejidad del Quetzal. O sea, unos acuerdos que tanto en el cómo como en el qué fueron modélicos y nos diseñan una Guatemala ideal, la perfección de su contenido al mismo tiempo es compatible con la debilidad de su ejecución. Y hay una reflexión sobre pues, por qué sucedió y sobre todo cómo esos acuerdos se pueden aprovechar en esa clave de convertir la memoria en esperanza, ¿no? Ahí recurro también o diálogo con distintos autores, de Alberto Torres Rivas, Pásara, el propio Gustavo en su libro, y yo partiría de una cuestión que dice Pásara, que dice que la ejecución de los acuerdos requería condiciones que precisamente eran las que se buscaban como metas. También nos dice las naciones no se rehacen a sí mismas en aspectos fundamentales a partir de la intención deliberada de hacerlos, ¿no? Y ahí esa es la razón de esta perplejidad del Quetzal. Pero más allá de mirando hacia atrás, constatar, digamos, esa tesis de la perplejidad del Quetzal, ¿no? También hay una voluntad de que no podemos ni queremos quedarnos en la perplejidad del Quetzal ni dejar en ella al Quetzal. Queremos que emprenda su vuelo para superarla. Y por tanto también los acuerdos, al mismo tiempo que algo hacia el pasado, se pueden contemplar como esbozo, escena final hacia la que dirigir nuestro caminar en la historia, orientar nuestro navegar. Como dice Gustavo en su libro, los acuerdos son fruto o hijos de su tiempo, ¿no? Y hacedores de un tiempo histórico. Y creo que ahí, por ejemplo, la tensión este-oeste, su desaparición, son claves explicativas de ese hecho histórico, ¿no? También los acuerdos se nutren, o por lo menos mi reflexión durante mucho tiempo, cuando estaba implicados en ello, creo que hay dos ideas fuerza que orientan todavía en sociedad, que es la construcción de la democracia, eso forma parte siempre del debate político, y la construcción o la consecución del desarrollo. Pero yo creo que también para reflexionar en gran angular sobre los acuerdos de paz, también está la idea del contrato social, ¿no? Porque en el fondo los acuerdos
tienen todos acuerdo de paz, tiene un aspecto operativo de paso del estado de naturaleza. En el fondo, toda situación de guerra o de conflicto armado es una situación de estado de naturaleza, al contrato social y de desmilitarización de ciertas dinámicas que hay en la sociedad. También el hecho de que fueran objeto de un referéndum sobre las reformas constitucionales tienen un carácter también de contacto social, pero sobre todo yo creo que los acuerdos son un esfuerzo en Guatemala de búsqueda conjunta del contrato social que nunca existió. Y su gran legado, uno de sus grandes legados, es el que fue posible un día el diálogo entre todos los guatemaltecos y el diseño entre todos de una Guatemala para todos. Porque en el fondo nosotros vivimos desde que Rousseau escribía el contrato social y sobre todo desde la Revolución Francesa en el paradigma del contrato social, pero en realidad nuestras sociedades, España, Guatemala, Francia, existían antes de que dijéramos que nuestra Constitución se basa en un contrato social. Y de hecho esa es una idea posterior. Pero yo creo que es bueno que las sociedades tengan un momento fundacional en su historia, en que reflexionen no solo por la inercia del pasado, sino por la voluntad del presente y la ambición de vivir hacia el futuro, de por qué quieren vivir juntas, por qué quieren vivir en sociedad, cuáles son los elementos de ese contrato social. Y en ese sentido, creo que si uno contempla la historia de Guatemala en los últimos 500 años, pues ese es un momento único de reflexión colectiva que en sí mismo tiene un valor especial. También creo que hay una idea que hay que tener en cuenta, que de alguna manera los acuerdos suponen la renuncia a ello, que es la idea de revolución. Es decir, la URNG, pues su propio nombre indica, era una unidad revolucionaria. Y lo que se suponía que quería hacer era la revolución, y de hecho ese ha sido uno de los paradigmas del cambio político, desde la Revolución Soviética, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana. Es decir, durante muchas décadas se ha vivido en el mundo en general y en América Latina en particular como que la manera de producir el cambio político era a través de la revolución. Después lo que ha triunfado han sido más las transiciones políticas a la democracia, ¿no? Por tanto, ahí tenía una legitimidad histórica, una legitimidad conceptual, y sin embargo los acuerdos es la transformación de una revolución deseada en una transición pactada, y aceptando pues igual el que desde una perspectiva revolucionaria se podía considerar un régimen, un orden burgués, ¿no? en su lenguaje, ¿no? Ahí nos encontramos ante una paradoja que yo creo que muy bien nos señalaba Adalberto Torres Rivas, de que difícilmente puede contemplarse el proceso guatemalteco como un proceso revolucionario, pero difícilmente sin los revolucionarios y la revolución que pretendían habría tenido lugar. Y de alguna manera el propio último libro de Adalberto, pues en su título mismo lo dice: revoluciones sin cambios revolucionarios. Y en el fondo es un paso de la contrarrevolución preventiva a la revolución esfumada o transformada. En el fondo yo creo que todos estos paradigmas lo que nos tienen que llevar es que muchas veces unos han luchado por hacer una revolución y otros una transición a la democracia, por el desarrollo, por el contrato social, y a veces incluso el que se basara en una u otra idea ha llevado hasta la confrontación armada, cuando en el fondo, si uno desarrolla cada una de estas ideas al extremo, todas acaban coincidiendo. No tiene sentido un contrato social si no es para construir la democracia, el desarrollo y la paz. No tiene sentido la democracia si no comporta a su vez el desarrollo. Y así sucesivamente. Y ahí ya me acerco un poco al final de la reflexión, añadiendo una reflexión, yo creo, en perspectiva sobre el cómo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es interesante recurrir a las reflexiones que hace a propósito de la República de Platón Popper en la sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? En el sentido de que
a veces lo que intenta el filósofo Rey es considerar la sociedad como si fuera un papel en blanco, un lienzo en blanco en que puede pintar cualquier cuadro de la nada, ¿no? Y frente a eso, lo que Popper nos dice es que en realidad las sociedades van evolucionando poco a poco, que hay un cuadro ya pintado y que si nosotros lo queremos transformar, tenemos que cuidadosamente, delicadamente, ir haciendo trazos para lo que es una figura de determinada manera se vaya transformando poco a poco en otra, ¿no? Y por tanto, digamos, el cuadro, la escena final que nos proponían los acuerdos de paz en términos de ejecución de los acuerdos de paz tal como estaban diseñados, pues eso ya forma parte de la historia. Pero nada puede impedir a la sociedad guatemalteca que ese esbozo final se vaya dibujando poco a poco, no por imposición, no porque fuera un compromiso en su día con la URNG a cambio de que dejara las armas, sino por convicción mutua, ¿no? Y también creo que hay que hacer una reflexión sobre el quiénes de los guatemaltecos, porque en el fondo el quiénes nos lleva a quiénes somos en nosotros que camina en la historia. Y si ese nosotros lo somos por opción o lo somos por imposición. Creo que esa es una pregunta porque tiene que hacer toda sociedad, entre ellas también la guatemalteca y cualquier otra. Y por tanto ahí creo que hay una pregunta fundamental. ¿Es Guatemala un espacio físico, geográfico, donde nosotros somos nosotros frente a otros, en un espacio geográfico que compartimos? ¿O es Guatemala un nosotros común del que todos formamos parte? ¿Es Guatemala donde somos o es Guatemala lo que somos? Y eso nos lleva también a una reflexión sobre la construcción de la paz y su sentido. El conflicto forma parte de la vida humana, para empezar porque siempre que haya dos objetivos entre los que nosotros mismos dudemos, eso ya supone un conflicto interior. Por tanto, el reto no es crear sociedades sin conflicto, sino sociedades en que no haya necesidad de recurrir a la violencia para la canalización o solución de los conflictos. Y a veces esos conflictos o esa violencia puede ser una violencia directa y suponer un número de muertos cada día, como de hecho ha sido el caso en Guatemala y en otras sociedades. Pero la violencia, de hecho, no es solo, como nos decía Gantún, violencia directa, también puede ser violencia estructural, ausencia o insuficiencia de democracia y desarrollo o violencia cultural. Y, por tanto, la superación de esa violencia o la superación de la violencia directa tiene que llevar también a la de la violencia estructural y cultural. Y en ese sentido, creo que los acuerdos de Guatemala son modélicos, porque se plantea la problemática de fondo que está en el origen, que puede suponer mal gestionada pues esas expresiones de violencia, no solo directa, sino cultural y estructural. Yo creo que la paz es la paz, tengo un ensayo sobre ello, del médico chino, ¿no? Y lo digo, me refiero al médico chino porque en la China tradicional nosotros vamos al médico cuando nos ponemos enfermos y le pagamos para que nos cure. En la China tradicional se iba siempre al médico para estar sano y si te ponías enfermo dejabas de pagar al médico porque hacía mal su trabajo y hasta que no estabas curado no lo volvías a pagar. Por tanto, creo que el enfoque de construcción de la paz o lo que nos plantean los acuerdos no solo aquello que hay que habitar cuando hay pues, un apendicitis que hay que operar, ¿no? Que fue la expresión de la guerra en su momento, sino que la paz está siempre en construcción. Y está siempre en construcción porque se construye hacia afuera, pero también se construye en uno mismo, ¿no? El construir la paz es una cuestión de elaborar ordenamiento jurídico, de hacer políticas públicas, pero también una transformación personal. Y en ese sentido, pues también yo diría que al final, lo he mencionado ya antes, pues esa construcción de la paz que así como pues yo creo que escribimos
con la vida en el mundo, y en parte pues todo lo que hacemos es a lo largo de nuestra vida dejar o ser en otras personas, dejar una impronta a través de nuestro trabajo en la sociedad, etcétera. Pero también el mundo escribe en nosotros. De alguna manera, para mí, pues 20 años después, 30 años después de que por primera vez pusiera el pie en Guatemala, el ayudar en este momento a este nacer de la perplejidad del Quetzal es una manera de devolver o compartir con los guatemaltecos lo mucho que me han dado. Y también es una apuesta, una creencia en la vida, más allá del yo que fuiste, el yo que quieres ser. Y de la misma manera que este es un libro de reflexión sobre el siempre, es una voluntad de permanecer en el siempre, de la misma manera que siento que Guatemala permanece en mí. En el fondo también creo que todos somos una isla, ¿no? Y desde esa isla, sea escribiendo un libro o de cualquier otra manera, lo que hacemos es, de la isla que somos, meter un mensaje en una botella y lanzarlo al mar, con la esperanza de que llegue a otro a la orilla y alguien lo lea, ¿no? Y estamos precisamente en este momento en la botadura, en el inicio de la andadura de esta perplejidad del Quetzal. Y yo lo que quisiera es terminar pues leyendo la dedicatoria que hago en él, porque creo que en el fondo lo resume todo, ¿no? En la dedicatoria dice: a mi hijo Joan, nacido en Guatemala, y a todos los hijos e hijas de Guatemala, a quienes hicieron o hagan de la construcción de la paz en Guatemala argumento de su esperanza, a quienes intenten sacar al Quetzal de su perplejidad, a Edelberto Torres Rivas y a las preguntas que ha inspirado que estos ensayos quisieran contribuir a responder. Y me refiero a Edelberto porque, bueno, yo de hecho le había pedido que escribiera el prólogo de este libro, y él, bueno, pues ya tenía Parkinson, estaba en una situación de enfermedad avanzada, pero aún así pues me prometió que iba a hacer el esfuerzo. Y de hecho pues me consta, porque su ahora viuda pues me llamó diciendo que justo pues había entrado en la fase final cuando empezaba a escribir el prólogo, y que estaba tan preocupado pues no poderlo llegar a escribir. Yo de hecho al fallecer sin eso pues le escribí al empezar un in memoriam de Alberto Torres Rivas, porque en el fondo yo creo que los escritores también dialogamos entre nosotros. Este es un libro que tiene que ver con mi experiencia, pero también con mis lecturas y con todo lo que me han aportado otros, y es una manera de responder. Y en el fondo, desde Platón, pues los escritores nos estamos contestando, estamos poniendo notas al pie de lo que dijeron otros antes que nosotros, ¿no? Y bueno, pues precisamente también no quise dejar de hacer presente a Edelberto, ya que no había podido estar en el prólogo, sí en ese in memoriam y en la dedicatoria. Y con esto pues os presento este Quetzal, que ahora inicia su vuelo, y para mí pues difícilmente lo podría hacer en mejor compañía que la de Gustavo, que también tuvo un papel determinante y es firmante de los acuerdos, y con el que también vivimos muy de cerca ese proceso, y con Raúl Figueroa, a quien agradezco muy especialmente el haber apostado porque hoy vivamos este momento. Muchas gracias a los dos, y bueno, pues ahora os paso la palabra. Muchas gracias. Primero, pues aquí un saludo a todos, en particular a Manuel Conde. Manuel, como creo que todos aquí sabemos, fue el primero de los negociadores en el proceso de paz ya formal con el gobierno de Guatemala, y durante su gestión se suscribieron acuerdos que resultaron fundamentales en el transcurso del proceso y que al principio se les vio como meras formalidades o cosas por el estilo, pero que sentaron las bases, digamos, pintaron la cancha en la que se podía desarrollar la negociación de paz. Bueno, yo lo primero que digo del libro de Manuel es que efectivamente se va cumpliendo algo que
sin tener la menor prisa, yo esperaba que ocurriera, y es que el tema del análisis del proceso de paz dejara de ser una especie de examen cuantitativo de qué se cumplió, qué no se cumplió, por qué, etcétera, etcétera, que obviamente tenía su razón de ser en un momento donde pues, se consideraba que se podían empujar más allá, o en fin, los contenidos de los acuerdos, pero que tenía que dar paso a una reflexión de mayor alcance. Yo creo que eso ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, de las historias en todas partes. Yo creo, por ejemplo, que los guatemaltecos nos debemos felicitar de que hayan aparecido libros como el de Woodward sobre Carrera, por ejemplo, que lo que surge de ahí no tiene nada que ver con el Raca Carraca, que vimos desde que éramos patojos, o el de Piero Reigese sobre la Revolución de Octubre, que es un balance profundo de los acontecimientos. Y en fin, no me quiero extender, pero yo decía, bueno, ya le va a llegar su turno al proceso de paz. Y yo creo que este libro de Montovio, de Manuel Montovio, es no diría yo un primer paso, sino que alumbra ese camino, digamos, coloca ese camino a la reflexión. Desde varias cosas que aquí, en la medida que lo fui leyendo, lo fui anotando, y ahorita puse unos papelitos, etcétera, ¿verdad? Pero y bueno, ya Manuel habló de lo del contrato social, que es una idea clave. Yo quisiera destacar algo que yo pienso que subyace en los planteamientos de Manuel cuando analiza los acuerdos, y es que los acuerdos deben verse al menos desde dos perspectivas. Una, por ejemplo, algunos de ellos, como los de la última parte de la negociación, qué tanto aportan como conceptos de políticas públicas. Ese es un aspecto. Pero para mí el aspecto fundamental de cada uno de los acuerdos de paz es que condujeron a la paz. Ese es el gran resultado. Efectivamente, la política pública que está ahí contenida en un ambiente básico de democracia, de ausencia de represión, en fin, cosas que hemos avanzado pero que todavía nos faltan, pues se pueden diseñar las políticas públicas más adecuadas para un momento cambiante y tal y cual. Pero lo que los acuerdos lograron establecer fue, dijera yo, que no habían disidencias de principio ya en ese momento histórico entre un ideal revolucionario que ya, digamos, estaba desfasado, que ya no podía completarse, y un proyecto desarrollista, o como se le quiera llamar, o reformista, o lo que fuera, ¿verdad? Cuya tarea era resolver, desatar los nudos fundamentales que tenían amarrada a la sociedad guatemalteca. Aquí vamos a ver los chivitos. Hay un párrafo que me llamó mucho la atención. Dice: los movimientos guerrilleros anti-statu quo terminaron en la mesa negociadora, en una concertación en que el regateo inteligente fue el olvido de los programas iniciales y una aceptación del statu quo del orden burgués que no avergonzó a nadie. Esta es una cuestión muy importante. Y a mí me recuerda una de esas tantas frases geniales de los políticos mexicanos, especialistas en decir de manera muy sencilla cosas muy profundas, y don Jesús Reyes Heroles decía que en la política la forma es el fondo. Efectivamente, la política no es la solución técnica de nada, no es la solución material, es la forma de. Entonces, los acuerdos de paz se inscriben de lleno en este concepto. La forma desde el encuentro mismo. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien a don Mario Sandoval Alarcón, a la líder del anticomunismo en Guatemala, hacerse presente en el espacio de negociación, todavía no era en la mesa, y obsequiarle un Cristo de esquipulas a los presentes. Más allá de lo que fuere, digamos, era para mí un gesto de gran trascendencia, puesto que él había sido abiertamente, claramente, un anticomunista irreductible. Había enfrentado a la Revolución de Octubre, que el concepto no era comunista ni cosa por el estilo, pero así se veía, etcétera, en el contexto de la Guerra Fría igual.
pero también era un político, hasta donde yo sé, que no lo conocí personalmente, apenas lo he visto un par de veces, tenía, yo diría, más que pragmatismo, realismo, ¿no? Y capacidad de entender cómo determinados objetivos, sobre todo cuando son objetivos de tipo cualitativo, se pueden alcanzar por diferentes medios. Bueno, otro aspecto que es muy importante, y Manuel pues es un especialista en eso, es el contexto internacional, ¿verdad? En el cual quedó muy claro, yo creo que todavía tomó tiempo que quedara claro que el socialismo, la etapa de la búsqueda de una revolución socialista se había clausurado. Y aquí voy a decir algo con una cita de un personaje puesto en la picota por sus epígonos, León Trotsky, que recién exiliado de la Unión Soviética por Stalin, dijo una frase que a mí se me quedó marcada. Yo no se la escuché, por supuesto, no había nacido, pero la leí en la biografía de Docher, en la que Trotsky dijo que al socialismo de Stalin no lo iban a derrocar los ejércitos capitalistas, sino las mercancías baratas del capitalismo, como efectivamente ocurrió. El socialismo se desplomó por su falta de viabilidad. ¿Por qué esa falta de viabilidad? Eso es una gran discusión, que si esto, que si aquello, pero en las condiciones concretas no fue viable. Y me voy a atrever a decir aquí algo que lo he pensado mucho este tiempo, ¿verdad? Y es que el socialismo, no así el marxismo como concepción científica, como concepción de la globalidad, pero la idea del socialismo es, a mi juicio, la última gran utopía del género humano, ¿verdad? Y que parte de la visión esa tan bonita, pero tan simplona de Rousseau, de que los seres humanos nacemos hechos un dechado de bondad y que según la sociedad nos lleve, así vamos a ser. Como si los seres humanos no fuéramos animales y no tuviéramos, como todos los animales, una estructura instintiva que es justamente para disputar recursos escasos. De manera que cuantas veces se ha querido colocar al ser humano en un ambiente de fraternidad, en algunos núcleos sí, pero la naturaleza del ser humano es, yo creo que está mucho más próximo a Maquiavelo que Rousseau, ¿verdad? Quitando eso que jamás he leído de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, es un disparate que le pusieron en la boca, pero en fin. Otra cosa, y también dentro de esta perspectiva histórica, es que Manuel distingue entre, vuelvo a decir, el contenido de los acuerdos y el legado intangible, dice él, de la manera en que fueron alcanzados. Porque eso no había ocurrido en Guatemala jamás. Aquí jamás se había puesto nadie de acuerdo platicando, salvo en materia política, preciso, mucho menos mediando una confrontación teñida de sangre de mucho tiempo. Sin embargo, como pasa siempre, ¿verdad? Lo que parecía imposible cuando ocurre, cualquier cosa están perdiendo tiempo. En fin, ¿verdad? Pero a todo le llega su tiempo, no hay por qué alborotarse con esas cosas. Los acuerdos de paz también intervienen en algo que menciona Manuel y que aquí todos lo sabemos, ¿verdad? Es en el marco del consenso de Washington, es en el marco también de una nueva fase en el dominio global de Estados Unidos. Yo creo que la perspectiva que se abrió con el proceso de paz de Guatemala y con los procesos de paz en América Latina, todavía queda mucho que reflexionar sobre eso. Yo creo que los resultados inmediatos son todavía muy contradictorios. Habrá que analizar eso más en perspectiva y sin entrar en el tema de lo que se logró, lo que no se logró. Bueno, pues lo primero que se logró fue lo ya dicho, ¿verdad? Que es mediante una negociación que en el periodo que a mí me tocó, que fue la fase final, yo repetía cuando me tocaba hablar o cosas por el estilo, yo sí decía, esto no es una negociación, es un diálogo entre patriotas. Así llegó. Nunca hubo
si me das esto yo te doy lo otro, nunca. Era encontrar en las condiciones concretas cuáles eran los mejores caminos posibles para Guatemala, no los mejores caminos soñados, no los mejores caminos deseados, los que efectivamente había alguna viabilidad. Y ya vimos que no la había tan al pie de la letra de lo que los acuerdos decían, pero la Guatemala de hoy no se parece para nada, los que aquí ya tenemos añitos, a lo que nos tocó vivir, a lo que marcó nuestra juventud, nuestra edad adulta, a nuestros amigos queridos que murieron en cualquiera de los bandos, no importa cuál, el terror. Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar a mí, en una función en el Capitol del Ballet Guatemala, Krista Merins haciendo el papel del cisne negro en el lago de los cisnes, y su marido acababa de ser acribillado a tiros frente al Palacio Nacional porque no oyó el alto de la policía y le dispararon, como era entonces. Todas las cosas por decir unas, que no solo fueron las masacres y en fin toda esa parte, sino que toda ese ambiente de restricción, de temor o de rebelión o como fuere, y de violencia, eso sí, y lo que implica eso, haberlo podido superar. Y como dice Manuel en uno de sus puntos, el método con el que se superó es lo que realmente es trascendente. ¿Qué fue lo que exactamente se puso en el papel? Eso siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar, etcétera, etcétera. Un método, y aquí voy concluyendo, en el cual se basó en algo, por una parte gestada en el proceso, por otra en algo providencial, que fue un vínculo de confianza que ya se había venido abonando mal que bien con todos los sinsabores y las echadas para atrás y los entrampamientos del proceso anterior, pero ya no era lo mismo, por supuesto, que en un principio, y en fin, una serie de coincidencias que pareciera como que alguien diría, los de los horóscopos dijeran que convergieron los astros para que efectivamente se facilitara un camino de solución. Y por último decir que por eso, creo yo, por eso que faltaba, yo creo que ya mencioné lo de Reyes Heroles de la Forma sin Fondo, yo lo mencioné, una política, cabal, ¿verdad? Lo que allanó el proceso fue una confianza que había venido avanzando paulatinamente, pero que en el gobierno del sur llegó a un punto muy alto, incluso combinada con los famosos vínculos personales que nunca faltan en los hechos políticos de nuestros países. Yo me acuerdo, no lo vayan a tomar a yo ni mucho menos, pero yo estaba en Roma como parte de las negociaciones escribiendo algo, y unos periodistas que yo conocía mucho tiempo, Valentino Parlato del Manifesto, la tendencia entonces más renovadora de la izquierda italiana, el periodista del Manifesto me estaba entrevistando a mí y me preguntaron que cómo había sido mi relación con el presidente Azul. Entonces yo dije que bueno, pues desde que teníamos 6 años, cuando entramos al Liceo de Guatemala hasta que tercer año de Derecho, siempre estuvimos en la misma aula. Entonces Valentino Parlato, un gran teórico marxista, le decía al periodista: te lo he dicho, los problemas de la historia los resuelven no las clases sociales, los compañeros de banca en la escuela. En fin, muchas gracias. Buenas noches. Yo la verdad que no tengo mayor cosa que decir, más que en primer lugar agradecer al Centro Cultural de España por la hospitalidad para realizar aquí la actividad, a Isabel, que me puso en contacto con Manuel para la publicación de este libro, que para mí, digamos, yo tenía un poco la preocupación como editor de que precisamente en los 20 años cuando se cumplieron 20 años de la firma de los acuerdos de paz, realmente los pasamos de noche. Es decir, en materia editorial
Y yo no sé, Gustavo, si vos conoces algún libro que se haya publicado en ese momento de evaluación de cuál había sido el impacto, qué había pasado realmente con los acuerdos de paz, es decir, con la firma de la paz. Yo no recuerdo haber visto alguno. Me comentaron, fulano de tal está escribiendo algo, fulano de tal está escribiendo otro, y bueno, no hubo nada. A mí como editor no me llegó nada. Creo que hablé con alguien para ver la posibilidad de publicar algo, pero bueno, sí, yo tengo la preocupación de que en Guatemala, en el momento actual, y cuando digo momento actual, digamos, momento contemporáneo, me atrevo a decir que hay muy pocos intelectuales, y lo que hay son consultores, es decir, que hacen informes de investigación para agencias de cooperación, pero hay muy poca elaboración sobre lo que está pasando en el país, sobre historia reciente, etc. Y entonces realmente me dio mucho gusto haber recibido el libro, que pues se demoró muchísimo tiempo. FIG Editores no es lo que aparenta ser, es decir, es una editorial independiente muy pequeña, con muchas dificultades, pero finalmente tenemos el libro y tenemos a Manuel Montovio. Normalmente empezamos diciendo quién es el autor del libro, si no lo hemos dicho. Si ustedes escucharon a Manuel, pero a mí me gustaría decirles a ustedes quién es la persona a la que acaban de escuchar. Entonces voy a leer el texto que está en el libro sobre Manuel Montovio. Es diplomático y doctor en ciencias políticas con amplia formación pluridisciplinar. Manuel Montovio estuvo implicado entre 1987 y 1999 desde diferentes responsabilidades en la participación de España en los procesos de paz en Centroamérica, incluyendo la negociación y ejecución de los acuerdos de paz en Guatemala. Es autor de La metamorfosis del pulgarcito, transición política y proceso de paz en El Salvador, y de numerosas publicaciones sobre los procesos centroamericanos. Ha desarrollado una doble trayectoria como diplomático y como escritor y académico. La primera le ha llevado a desempeñar diferentes responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a estar destinado en San Salvador, Yakarta, México, Guatemala, Tirana, Andorra y en Estrasburgo ante el Consejo de Europa. La segunda, a ser también autor de libros de poesía como Estilitas de Andorra, Mundo, una geografía poética, y Guía poética de Albania, y de ensayo como Ideas chinas, el ascenso global de China y la teoría de las relaciones internacionales, Búnkeres, Tiempo diplomático, y Salir del callejón del gato, la deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global, y de numerosas publicaciones sobre procesos de paz, relaciones internacionales e interculturales, transiciones políticas y política comparada. Quienes lean el libro se darán cuenta de esta segunda parte de la actividad de Manuel Montovio como escritor. Si no hay un libro árido, sino que hay un libro que se lee sabrosamente, cargado de muchas metáforas. Quiero agradecerle también a Gustavo por estar aquí con nosotros comentando el libro. La verdad es que me siento muy contento porque estoy con dos autores de la editorial. Realmente tengo el gusto de tener en el fondo de FIG Editores el libro de Gustavo, Las huellas de Guatemala. Es un libro con múltiples ediciones y también una lectura imprescindible para entender Guatemala. Finalmente, antes de cederles a ustedes la palabra, que imagino tendrán
muchas dudas o comentarios, pues quiero aprovechar para invitarlos a la 16 edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, que empieza este jueves a las 10 de la mañana y en donde el día viernes a las 7 de la noche estaremos presentando el libro que estará siendo comentado ese día por Raquel Zelaya, Helen Mack y Bernardo Arevalo. Muchas gracias.